5 semanas en globo. Julio Verne. Capítulo I. El final de un discurso muy aplaudido. Presentación del Dr. Samuel Ferguson. Excelsior. Retrato de cuerpo entero del Dr. Un fatalista convencido. Comida en el Travellers Club. Numerosos brindis de circunstancias. El día 14 de enero de 1862 había asistido un numeroso auditorio a la sesión de la Real Sociedad Geográfica de Londres, Plaza de Waterloo, 3. El presidente, Sir Francis M. comunicaba a sus ilustres colegas un hecho importante en un discurso frecuentemente interrumpido por los aplausos. Aquella notable muestra de elocuencia finalizaba con unas cuantas frases rimbombantes en las que el patriotismo manaba a borbotones. Inglaterra ha marchado siempre a la cabeza de las naciones y ya se sabe que las naciones marchan universalmente a la cabeza unas de otras, por la intrepidez con que sus viajeros acometen descubrimientos geográficos. Numerosas muestras de aprobación. El Dr. Samuel Ferguson, uno de sus gloriosos hijos, no faltará a su origen. Por doquier, no. No. Su tentativa, si la corona el éxito, gritos de «la coronará», enlazará, completándolas, las nociones dispersas de la cartografía africana, vehemente aprobación, y si fracasa, gritos de «imposible». Imposible, quedará consignada en la historia como una de las más atrevidas concepciones del talento humano. Entusiasmo frenético. ¡Hurra! ¡Hurra! Aclamó la asamblea, electrizada por tan conmovedoras palabras. ¡Hurra por el intrépido Ferguson! Exclamó uno de los oyentes más expansivos. Resonaron entusiastas gritos. El nombre de Ferguson salió de todas las bocas, y fundados motivos tenemos para creer que ganó mucho pasando por gaznates ingleses. El salón de sesiones se estremeció. Allí se hallaba, sin embargo, un sinfín de intrépidos viajeros, envejecidos y fatigados, a los que su temperamento inquieto había llevado a recorrer las 5 partes del mundo. Todos ellos, en mayor o menor medida, habían escapado física o moralmente a los naufragios, los incendios, los tomahawk de los indios, los rompecabezas de los salvajes, los horrores del suplicio o los estómagos de la Polinesia. Pero nada pudo contener los latidos de sus corazones durante el discurso de Sir Francis M. Y la Real Sociedad Geográfica de Londres, sin duda, no recuerda otro triunfo oratorio tan completo. Pero en Inglaterra el entusiasmo no se reduce a vanas palabras. Acuña moneda con más rapidez aún que los volantes de la Royal Mint. Se abrió, antes de levantarse la sesión, una suscripción a favor del Dr. Ferguson que alcanzó la suma de 2.500 libras. La importancia de la cantidad recaudada guardaba proporción con la importancia de la empresa. Uno de los miembros de la sociedad interpeló al presidente para saber si el Dr. Ferguson sería presentado oficialmente. El doctor está a disposición de la asamblea, respondió Sir Francis M. ¡Que entre! ¡Que entre! Gritaron todos. Bueno es que veamos con nuestros propios ojos a un hombre de tan extraordinaria audacia. ¿Acaso tan increíble proposición, dijo un viejo comodoro apoplético, no tenga más objeto que embaucarnos? ¿Y si el Dr. Ferguson no existiera?, preguntó una voz maliciosa. Tendríamos que inventarlo, respondió un miembro bromista de aquella grave sociedad. Hagan pasar al Dr. Ferguson, dijo sencillamente Sir Francis M. Y el doctor entró entre estrepitosos aplausos, sin conmoverse lo más mínimo. Era un hombre de unos 40 años, de estatura y constitución normales, el subido color de su semblante ponía en evidencia un temperamento sanguíneo, su expresión era fría, y en sus facciones, que nada tenían de particular, sobresalía una nariz asaz voluminosa, a guisa de bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los descubrimientos. Sus ojos, de mirada muy apacible y más inteligente que audaz, otorgaban un gran encanto a su fisonomía. Sus brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los grandes andarines. Toda la persona del doctor respiraba una gravedad tranquila, que no permitía ni remotamente acariciar la idea de que pudiese ser instrumento de la más insignificante farsa. Así es que los hurras y los aplausos no cesaron hasta que, con un ademán amable, el Dr. Ferguson pidió un poco de silencio. A continuación se acercó al sillón dispuesto expresamente para él y desde allí, en pie, dirigiendo a los presentes una mirada enérgica, levantó hacia el cielo el índice de la mano derecha, abrió la boca y pronunció esta sola palabra: Excelsior. No.
ni una interpelación inesperada de los señores Dritt y Cabden, ni una demanda de fondos extraordinarios por parte de Lord Palmerston para fortificar los peñascos de Inglaterra, habían obtenido nunca un éxito tan completo. El discurso de Sir Francis M. había quedado atrás, muy atrás. El doctor se manifestaba a la vez sublime, grande, sobrio y circunspecto, había pronunciado la palabra adecuada a la situación, Excelsior. El viejo Comodoro, completamente adherido a aquel hombre extraordinario, reclamó la inserción, íntegra, del discurso de Samuel Ferguson en los Proceedings of the Royal Geographical Society of London. ¿Quién era, pues, aquel doctor, y cuál la empresa que iba a acometer? El padre del joven Ferguson, denodado capitán de la Marina inglesa, había asociado a su hijo, desde su más tierna edad, a los peligros y aventuras de su profesión. Aquel digno niño, que no pareció haber conocido nunca el miedo, anunció muy pronto un talento despejado, una inteligencia de investigador, una afición notable a los trabajos científicos, mostraba, además, una habilidad poco común para salir de cualquier atolladero, no se apuró nunca por nada de este mundo, ni siquiera a la hora de servirse por vez primera en la comida del tenedor, cosa en la que los niños no suelen sobresalir. Su imaginación se inflamó muy pronto con la lectura de las empresas audaces y de las exploraciones marítimas. Siguió con pasión los descubrimientos que señalaron la primera parte del siglo XIX y soñó con la gloria de los Mungo Park, de los Bruce, de los Caillier, de los Le Vaillant, e incluso un poco, según creo, con la de Selrick, el Robinson Crusoe, que no le parecía inferior. Cuántas horas bien ocupadas pasó con él en la isla de Juan Fernández. Aprobó con frecuencia las ideas del marinero abandonado, discutió algunas veces sus planes y sus proyectos. Él habría procedido de otro modo, tal vez mejor, en cualquier caso, igual de bien. Pero, desde luego, jamás habría dejado aquella isla de bienaventuranza, donde era tan feliz como un rey sin súbditos. No, ni siquiera en el caso de que le hubieran nombrado primer lord del almirantazgo. Dejó a la consideración del lector si semejantes tendencias se desarrollaron durante su aventurera juventud lanzada a los cuatro vientos. Su padre, hombre instruido, no dejaba de consolidar aquella perspicaz inteligencia con estudios continuados de hidrografía, física y mecánica, acompañados de algunas nociones de botánica, medicina y astronomía. A la muerte del digno capitán, Samuel Ferguson tenía 22 años de edad y había dado ya la vuelta al mundo. Ingresó en el cuerpo de ingenieros bengalíes y se distinguió en varias acciones, pero la existencia de soldado no le convenía, dada su escasa inclinación a mandar y menos aún a obedecer. Dimitió, y ya cazando, ya arborizando, remontó hacia el norte de la península india y la atravesó desde Calcuta a Surate. Un simple paseo de afición andó. Desde Surate le vemos pasar a Australia, y tomar parte, en 1845, en la expedición del capitán Stert, encargado de descubrir ese mar Caspio que se supone existe en el centro de Nueva Holanda. En 1850, Samuel Ferguson regresó a Inglaterra, y más dominado que nunca por la fiebre de los descubrimientos, acompañó hasta 1853 al capitán McClure en la expedición que costeó el continente americano desde el estrecho de Bering hasta el cabo de Farewell. A pesar de todas las fatigas, y bajo todos los climas, Ferguson resistía maravillosamente. Se hallaba a sus anchas en medio de las mayores privaciones. Era el perfecto viajero, cuyo estómago se reduce o se dilata a voluntad, cuyas piernas se estiran o se encogen según la improvisada cama, y que se duerme a cualquier hora del día y despierta a cualquier hora de la noche. Nada menos asombroso por consiguiente, que hallara nuestro infatigable viajero visitando desde 1855 hasta 1857 todo el oeste del Tíbet en compañía de los hermanos Strahindbeit, para traernos de aquella exploración observaciones etnográficas de lo más curioso. Durante aquellos viajes, Samuel Ferguson fue el corresponsal más activo e interesante del Daily Telegraph, ese periódico que cuesta un penique y cuya tirada, que asciende a 140.000 ejemplares diarios, apenas logra abastecer a sus millones de lectores. Así pues, el doctor era hombre bien conocido, pese a no pertenecer a ninguna institución científica, ni a las reales sociedades geográficas de Londres, París, Berlín, Viena o San Petersburgo, ni al Club de los Viajeros, ni siquiera a la Royal Polytechnic Institution, donde su amigo, el estadista Cockburn, metía mucho ruido. Un día Cockburn le propuso, para darle gusto, resolver el siguiente problema: dado el número de millas recorridas por el doctor alrededor del mundo, ¿cuántas millas más ha andado su cabeza que sus pies, teniendo en cuenta la diferencia de los radios? O bien, conociendo el número de millas recorridas por los pies y por la cabeza del doctor, calcular su estatura con toda exactitud. Pero Ferguson continuaba manteniéndose alejado de las sociedades científicas, pues era feligrés militante,
no parlante, le parecía emplear mejor el tiempo investigando que discutiendo, y prefería un descubrimiento a 100 discursos. Cuéntase que un inglés se trasladó a Ginebra con intención de visitar el lago. Le metieron en un carruaje antiguo en el que los asientos estaban de lado, como en los ómnibus, y a él le tocó por casualidad estar sentado de espaldas al lago. El carruaje realizó pacíficamente su viaje circular y nuestro inglés, aunque ni una sola vez volvió la cabeza, regresó a Londres perdidamente enamorado del lago de Ginebra. El doctor Ferguson, por su parte, durante sus viajes se había vuelto más de una vez, y de tal modo que había visto mucho. No hacía más que obedecer a su naturaleza, y tenemos más de un motivo valedero para creer que era algo fatalista, aunque de un fatalismo muy ortodoxo, pues contaba consigo mismo y hasta con la providencia, se sentía más bien empujado a los viajes que atraído por ellos y recorría el mundo a la manera de una locomotora, la cual no se dirige, sino que es dirigida por el camino. Yo no sigo mi camino, decía el doctor con frecuencia, el camino me sigue a mí. A nadie asombrará, pues, la indiferencia y sangre fría con que acogió los aplausos de la Real Sociedad, estaba muy por encima de tales miserias, exento de orgullo y más aún de vanidad, le parecía muy sencilla la proposición que había dirigido al presidente, Sir Francis M. Y ni siquiera se percató del inmenso efecto que había producido. Después de la sesión, el doctor fue conducido al Travellers Club, en Pall Mall, donde se celebraba un soberbio banquete. Las dimensiones de las piezas servidas a la mesa guardaban proporción con la importancia del personaje, y el esturión que figuraba en tan espléndida comida no medía ni un centímetro menos que el propio Samuel Ferguson. Se hicieron numerosos brindis con vinos de Francia en honor de los célebres viajeros que se habían ilustrado en las tierras de África. Se bebió a su saludo en su memoria, y por orden alfabético, lo que es muy inglés, por Abbadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Bucky, Baldwin, Bart, Batuoda, Vic, Beltram, Duverba, Bimbanchi, Bolognesi, Volvic, Bolzoni, Bonnemain, Brisen, Browne, Bruce, Brunroyet, Berchel, Burkhardt, Burton, Cailloud, Caillier, Campbell, Chapman, Clapperton, Clolrey, Colomien, Courbel, Cumming, Canny, de Bournou, Decken, Denham, de Savamchers, Dixon, Dochard, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroule, Duveirier, Erchard, de Skyrack de l'Autore, Ferit, Fresnel, Galnier, Galten, Gieffroy, Golberry, Han, Arnier, Equart, Euglin, Omernan, Houghton, Imbert Kaufmann, Noblecher, Krapf, Kummer, Lafal, Lafargue, Lain, Lambert, Lamiral, Lampriere, John Lander, Richard Lander, Lefebvre, Lejean, Levaillan, Livingstone, McCarthy, Maglar, Maizan, Malzac, Maffet, Moyen, Monteiro, Morrison, Mungo Park, Niemens, Aberwe, Panet, Partarriau, Pascal, Pierce, Pedi, Penny, Peterick, Pansy, Wax, Raffene, Raz, Redman, Richardson, Riley, Ritchie, Ratchit de Haricourt, Rongawi, Rouscher, Rappel-Saugnier, Speke, Steiner, Tribaud, Thompson, Thornton, Toole, Tousney, Tratter, Taki, Tirwit, Bowdy, Beissiere, Vincent, Vinco, Vogel, Bariberg, Warrington, Washington, Verne, Wiley, por último, por el doctor Samuel Ferguson, el cual, con su increíble tentativa, debía enlazar los trabajos de aquellos viajeros y completar la serie de los descubrimientos africanos. Capítulo 2. Un artículo del Daily Telegraph. Guerra de periódicos científicos. El señor Peterman apoya a su amigo el doctor Ferguson. Respuesta del sabio Coune. Apuestas comprometidas. Varias proposiciones hechas al doctor al día siguiente, en su número del 15 de enero, el Daily Telegraph publicó un artículo concebido en los siguientes términos: África desvelará por fin el secreto de sus vastas soledades. Un Edipo moderno nos dará la clave del enigma que no han podido descifrar los sabios de 60 siglos. En otro tiempo, buscar el nacimiento del Nilo, Fontes Nili quo erere, se consideraba una tentativa insensata, una irrealizable quimera. El Dr. Bart, siguiendo hasta Sudán el camino trazado por Denham y Clapperton, el Dr. Livingstone, multiplicando sus intrépidas investigaciones desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Golfo de Zambeze, y los capitanes Burton y Speke, con el descubrimiento de los grandes lagos interiores, abrieron 3 caminos a la civilización moderna. Su punto de intersección, al cual no ha podido llegar ningún viajero, es el corazón mismo de África. Hacia ahí deben encaminarse todos los esfuerzos. Pues bien,
los trabajos de aquellos atrevidos pioneros de la ciencia quedarán enlazados gracias a la audaz tentativa del Dr. Samuel Ferguson, cuyas importantes exploraciones han tenido ocasión de apreciar más de una vez nuestros lectores. El intrépido descubridor, Discoverer, se propone atravesar en globo toda África de este a oeste. Si no estamos mal informados, el punto de partida de su sorprendente viaje será la isla de Zanzíbar, en la costa oriental. En cuanto al punto de llegada, tan solo la providencia lo sabe. Ayer se presentó oficialmente en la Real Sociedad Geográfica la propuesta de esta exploración científica, y se concedieron 2.500 libras para sufragar los gastos de la empresa. Tendremos a nuestros lectores al corriente de tan audaz tentativa, sin precedente en los fastos geográficos. Como era de esperar, el artículo del Daily Telegraph causó un gran alboroto. Levantó las tempestades de la incredulidad, y el Dr. Ferguson pasó por un ser puramente quimérico, inventado por el Sr. Barnum, que después de haber trabajado en Estados Unidos, se disponía a hacer las Islas Británicas. En Ginebra, en el número de febrero de los boletines de la Sociedad Geográfica, apareció una respuesta humorística. Su autor se burlaba, con no poco ingenio, de la Real Sociedad de Londres, del Travellers Club y del fenomenal Esturión. Pero el Sr. Peterman, en sus Mitteilungen, publicados en Goethe, impuso el más absoluto silencio al periódico de Ginebra. El Sr. Peterman conocía personalmente al Dr. Ferguson y salía garante de la empresa de su valeroso amigo. Todas las dudas se invalidaron muy pronto. En Londres se hacían los preparativos del viaje, las fábricas de Lyon habían recibido el encargo de una importante cantidad de tafetán para la construcción del aeróstato, y el gobierno británico ponía a disposición del doctor el transporter Esselt, al mando del capitán Pennet. Brotaron estímulos, estallaron felicitaciones. Los pormenores de la empresa aparecieron muy circunstanciados en los boletines de la Sociedad Geográfica de París y se insertó un artículo notable en los nuevos anales de viajes, geografía, historia y arqueología de V. A. Maltebrun. Un minucioso trabajo publicado en Zeitschrift Allgemeine Jahrdikan por el Dr. W. Kaue, demostró la posibilidad del viaje, sus probabilidades de éxito, la naturaleza de los obstáculos y las inmensas ventajas de la locomoción por vía aérea. No censuró más que el punto de partida, creía preferible salir de Massawa, Ancón de Abisinia, desde el cual James Bruce, en 1768, se había lanzado a la exploración del nacimiento del Nilo. Admiraba sin reserva alguna el carácter enérgico del Dr. Ferguson y su corazón cubierto con un triple escudo de bronce que concebía e intentaba semejante viaje. El North American Review vio, no sin disgusto, que estaba reservada a Inglaterra tan alta gloria, procuró poner en ridículo la proposición del doctor, y le indicó que, hallándose en tan buen camino, no parase hasta América. En una palabra, sin contar los diarios del mundo entero, no hubo publicación científica, desde el Journal des Missions Evangeliques hasta la Review Algerien et Cliniali, desde los Annals de la Propagation de la Fogaí hasta el Church-Missioner Intelligencer, que no considerase el hecho bajo todos sus aspectos. En Londres y en toda Inglaterra se hicieron considerables apuestas, primero, sobre la existencia real o supuesta del Dr. Ferguson, segundo, sobre el viaje en sí, que no se intentaría, según unos, y según otros se emprendería pronto, tercero, sobre si tendría o no éxito, y cuarto, sobre las probabilidades o improbabilidades del regreso del Dr. Ferguson. En el libro de las apuestas se consignaron enormes sumas, como si se hubiese tratado de las carreras de Epsom. Así pues, crédulos e incrédulos, ignorantes y sabios, fijaron todos su atención en el doctor, el cual se convirtió en una celebridad sin sospecharlo. Dio gustoso noticias precisas de sus proyectos expedicionarios. Hablaba con quien quería hablarle y era el hombre más franco del mundo. Se le presentaron algunos audaces aventureros para participar de la gloria y peligros de su tentativa, pero se negó a llevarlos consigo sin dar razón de su negativa. Numerosos inventores de mecanismos aplicables a la dirección de los globos le propusieron su sistema, pero no quiso aceptar ninguno. A los que le preguntaban si acerca del particular había descubierto algo nuevo, les dejó sin ninguna explicación, y siguió ocupándose, con una actividad creciente, de los preparativos de su viaje. Capítulo 3. El amigo del doctor. De cuando databa su amistad. Dick Kennedy en Londres. Proposición inesperada, pero nada tranquilizadora. Proverbio poco consolador. Algunas palabras acerca del martirologio. Africano. Ventajas del globo aerostático. El secreto del Dr. Ferguson. El Dr. Ferguson tenía un amigo. No era este una réplica de sí mismo, un alter ego, pues la amistad no podría existir entre dos seres absolutamente idénticos. Pero,
si bien poseían cualidades y aptitudes diferentes y un temperamento distinto, Dick Kennedy y Samuel Ferguson vivían animados por un mismo y único corazón, cosa que, lejos de molestarles, les complacía. Dick Kennedy era escocés en toda la aceptación de la palabra, franco, resuelto y obstinado. Vivía en la aldea de Leith, cerca de Edimburgo, un verdadero arrabal de la vieja ahumada. A veces practicaba la pesca, pero en todas partes y siempre era un cazador determinado, lo que nada tiene de particular en un hijo de Caledonia algo aficionado a recorrer las montañas de Highlands. Se le citaba como un maravilloso tirador de escopeta, pues no solo partía las balas contra la hoja de un cuchillo, sino que las partía en dos mitades tan iguales que, pesándolas luego, no se hallaba entre una y otra diferencia apreciable. La fisonomía de Kennedy recordaba mucho la de Halbert Glendinning tal como lo pintó Walter Scott en el monasterio. Su estatura pasaba de 6 pies ingleses aunque agraciado y esbelto, parecía estar dotado de una fuerza hercúlea. Un rostro muy tostado por el sol, unos ojos vivos y negros, un atrevimiento natural muy decidido, algo, en fin, de bondad y solidez en toda su persona, predisponía en favor del escocés. Los dos amigos se conocieron en la India, donde servían en un mismo regimiento. Mientras Dick cazaba tigres y elefantes, Samuel cazaba plantas e insectos. Cada cual podía blasonar de diestro en su especialidad, y más de una planta rara cogió el doctor, cuya conquista le costó tanto como un buen par de colmillos de marfil. Los dos jóvenes nunca tuvieron ocasión de salvarse la vida uno a otro ni de prestarse servicio alguno, por lo que su amistad permanecía inalterable. Algunas veces les alejó la suerte, pero siempre les volvió a unir la simpatía. Al regresar a Inglaterra, les separaron con frecuencia las lejanas expediciones del doctor, pero a la vuelta, no dejó nunca de ir, no ya a preguntar por su amigo el escocés, sino a pasar con él algunas semanas. Dick hablaba del pasado, Samuel preparaba el porvenir, el uno miraba hacia adelante, el otro hacia atrás. De ello resultaba que Ferguson tenía el ánimo siempre inquieto, mientras que Kennedy disfrutaba de una perfecta calma. Después de su viaje al Tíbet, el doctor estuvo 2 años sin hablar de expediciones nuevas. Dick llegó a imaginar que se habían apaciguado los instintos de viaje e impulsos aventureros de su amigo, lo que le complacía en extremo. La cosa, se decía a sí mismo, tenía un día u otro que concluir de mala manera. Por más que se tenga don de gentes, no se viaja impunemente entre antropófagos y fieras. Kennedy procuraba, pues, tener a raya a Samuel, que había hecho ya bastante por la ciencia y demasiado para la gratitud humana. El doctor no respondía una palabra, permanecía pensativo y después se entregaba a secretos cálculos, pasando las noches en operaciones de números y experimentos con aparatos singulares de los que nadie se percataba. Se percibía que en su cerebro fermentaba un gran pensamiento. ¿Qué estará tramando?, se preguntó Kennedy en enero, cuando su amigo se separó de él para volver a Londres. Una mañana lo supo por el artículo del Daily Telegraph. «¡Misericordia!», exclamó. «Insensato. Loco. Atravesar África en un globo. Es lo único que nos faltaba. He aquí en lo que meditaba desde hace 2 años». Sustituyan todos esos signos de admiración por puñetazos enérgicamente asestados en la cabeza, y se harán una idea del ejercicio al que se entregaba el buen Dick mientras profería semejantes palabras. Cuando la vieja Elspeth, que era su ama de llaves, insinuó que podía tratarse muy bien de una chanza, él respondió: «¿Una chanza? No, le conozco demasiado, ya. Sé yo de qué pie cojea. Viajar por el aire. Ahora se le ha ocurrido tener envidia de las águilas. No, no se irá. Yo le ataré corto. Si le dejase, el día menos pensado se nos iría a la luna». Aquella misma tarde, Kennedy, inquieto y también incomodado, tomó el ferrocarril en General Railway Station, y al día siguiente llegó a Londres. 3/4 de hora después se apeó de un coche de alquiler junto a la pequeña casa del doctor, en Soho Square, Greek Street, se encaramó por la escalera y llamó a la puerta 5 veces seguidas. Le abrió Ferguson en persona. Dijo sin mucho asombro. «Él mismo», respondió Kennedy. «¿Cómo, mi querido Dick? ¿Tú en Londres durante las cacerías de invierno?» «Yo en Londres». «¿Y qué te trae por aquí?» «La necesidad de impedir una locura que no tiene nombre». «¿Una locura?», preguntó el doctor. «¿Es cierto lo que dice este periódico?», replicó Kennedy, mostrando el número del Daily Telegraph. «Ah.
¿Te refieres a eso? Qué indiscretos son los periódicos. Pero, siéntate, Dick. No quiero sentarme. ¿De verdad tienes la intención de emprender ese viaje? Ya lo creo. Estoy haciendo los preparativos y pienso, ¿dónde están esos preparativos? Que quiero hacer los pedazos. ¿Dónde están? El digno escocés estaba verdaderamente furioso. Calma, mi querido Dick, repuso el doctor. Comprendo tu cólera. Estás ofendido conmigo porque hasta ahora no te he contado nada acerca de mis nuevos proyectos. ¿Y a eso le llamas nuevos proyectos? Estaba muy ocupado, añadió Samuel sin admitir la interrupción, he tenido que hacer muchas cosas. Pero, tranquilízate, no hubiera partido sin escribirte, me río yo, porque tengo intención de llevarte conmigo. El escocés dio un salto digno de un camello. ¿Con qué esas tenemos? Repuso. ¿Pretendes que nos encierren a los dos en el hospital de Bethlehem? He contado positivamente contigo, carísimo Dick, y te he escogido a ti excluyendo a muchos aspirantes. Kennedy estaba atónito. Cuando me hayas escuchado durante 10 minutos, respondió tranquilamente el doctor, me darás las gracias. ¿Hablas en serio? Muy en serio. ¿Y si me niego a acompañarte? No te negarás. Pero, ¿y si me niego? Me iré solo. Sentémonos, dijo el cazador, y hablemos desapasionadamente. Puesto que no bromeas, vale la pena discutir el asunto. Discutamos almorzando, si no tienes en ello inconveniente, mi querido Dick. Los dos amigos se sentaron a la mesa frente a frente, entre un montón de emparedados y una enorme tetera. Amigo Samuel, dijo el cazador, tu proyecto es insensato. Es de realización imposible. Es de todo punto impracticable. Eso lo veremos después de haberlo intentado. Precisamente eso es lo que no hay que hacer, intentarlo. ¿Por qué? ¿Y los peligros y obstáculos de todo género? Los obstáculos, contestó gravemente Ferguson, se han inventado para ser vencidos. En cuanto a los peligros, ¿quién puede estar seguro de que los evita? Todo es peligro en la vida. Peligroso puede ser sentarse a la mesa o ponerse el sombrero, además, es preciso considerar lo que debe suceder como si hubiese ya sucedido, y no ver más que el presente en el porvenir, puesto que el porvenir no es sino un presente algo más lejano. ¿Qué dices? Replicó Kennedy, encogiéndose de hombros. Eres un fatalista. Fatalista en el buen sentido de la palabra. No nos preocuparemos de lo que la suerte nos reserva y no olvidemos jamás nuestro proverbio inglés, haga lo que haga, no se ahogará quien ha nacido para ser ahorcado. No había nada que responder, lo que no impidió a Kennedy eslabonar una serie de argumentos fáciles de imaginar, pero que resultaría interminable reproducir aquí. En fin, dijo, después de una hora de discusión, si te empeñas en atravesar África, sí y yo. Es necesario para tu felicidad, ¿por qué no tomas los caminos ordinarios? ¿Por qué? Respondió el doctor, animándose. Porque hasta ahora todas las tentativas han fracasado. Porque desde Mungo Park, asesinado en el Níger, hasta Vogel, que desapareció en el Guadal, desde Oudney, muerto en Mermer, y Clapperton, muerto en Sackatow, hasta Maizan, hecho pedazos, desde el Mayor Line, asesinado por los Tuaregs, hasta Rauscher de Hamburgo, degollado a principios del 1860, se han inscrito numerosas víctimas en el martirologio africano. Porque luchar contra los elementos, contra el hambre, la sed y la fiebre, contra los animales feroces y contra tribus más feroces aún es imposible. Porque lo que no se puede hacer de una manera, debe intentarse de otra. En fin, porque cuando no se puede pasar por en medio, se pasa por un lado o por encima. Si no se tratase más que de pasar. Replicó Kennedy. Pero es posible caerse. Y bien, repuso el doctor con la mayor sangre fría, ¿qué puedo temer? Como supondrás, he tomado mis precauciones para no sufrir una caída del globo y, si éste me fallase, me hallaría en tierra en las condiciones normales de los exploradores. Pero mi globo no me fallará, ni siquiera considero tal posibilidad. Pues es menester considerarla. No, amigo Dick. No pienso separarme de mi globo hasta que haya llegado a la costa occidental de África. Con él, todo es posible, sin él, quedo expuesto a los peligros y obstáculos naturales de tan difícil expedición, con él, ni el calor, ni los torrentes, ni las tempestades, ni el simún,
ni los climas insalubres, ni los animales salvajes, ni los hombres pueden inspirarme miedo alguno. Si tengo demasiado calor, subo; si tengo frío, bajo; si encuentro una montaña, la salvo; si un precipicio, lo paso; si un río, lo atravieso; si una tempestad, la domino; si un torrente, lo cruzo como un pájaro. Avanzo sin cansarme, me detengo sin necesidad de reposo. Planeo sobre ciudades desconocidas. Vuelo con la rapidez del huracán, tan pronto por las regiones más elevadas de la atmósfera como a 100 pasos de tierra, y el mapa de África se abre ante mis ojos en el gran atlas del mundo. El buen Kennedy empezaba a emocionarse, y sin embargo, el espectáculo evocado le producía vértigo. Contemplaba a Samuel con admiración, pero también con miedo; le parecía que estaba ya balanceándose en el espacio. Veamos, dijo. Reflexionemos un poco, amigo Samuel. ¿Has hallado, pues, el medio de dirigir los globos? Por supuesto que no. Es una utopía. Entonces, irás a donde quiera la providencia, pero será del este al oeste. ¿Por qué? Porque cuento con valerme de los vientos alisios, cuya dirección es constante. Es verdad, exclamó Kennedy, reflexionando. ¿Los vientos alisios? Seguramente. En rigor, se puede. Algo hay, si hay algo. No, amigo mío, hay más que algo. El gobierno inglés ha puesto un transporte a mi disposición, y está también resuelto que crucen 3 o 4 buques por la costa occidental hacia la época presunta de mi llegada. Dentro de 3 meses, todo lo más, me hallaré en Zanzíbar, donde hincharé mi globo, y desde allí nos lanzaremos. ¿Nos lanzaremos?, exclamó Dick. ¿Te atreverás a hacerme aún alguna nueva objeción? Habla, amigo Kennedy. ¿Una objeción? Se me ocurren más de 1000, pero entre otras, dime, si tienes previsto conocer el país, si tienes previsto subir y bajar a tu albedrío, no lo podrás hacer sin perder gas; hasta ahora no se ha podido proceder de otra manera, lo que ha impedido siempre las largas peregrinaciones por la atmósfera. Querido Dick, solo te diré una cosa: yo no perderé ni un átomo de gas, ni una molécula. ¿Y bajarás cuando quieras? Cuando quiera. ¿Cómo? El cómo es mi secreto, amigo Dick. Ten confianza, y que mi divisa sea la tuya, Excelsior. Pues bien, Excelsior, respondió el cazador, que no sabía una palabra de latín. Sin embargo, estaba decidido a oponerse por todos los medios posibles a la partida de su amigo. De momento fingió adherirse a su parecer y se contentó con observar. En cuanto a Samuel, fue a activar sus preparativos. Capítulo 4. Exploraciones africanas. Bart, Richardson, Aberweg, Verne, Brun-Rollet, Penny, Andrea de Bournou, Miani, Guillaume Lejean, Bruce, Crabtree-Ebmen, Maithan, Rouscher, Burton y Speke. La línea aérea que el Dr. Ferguson se proponía seguir no había sido escogida al azar; su punto de partida fue cuidadosamente estudiado, y no sin razón el explorador resolvió verificar la ascensión desde la isla de Zanzíbar. Esta isla, situada cerca de la costa oriental de África, se encuentra a 60 de latitud austral, es decir, 430 millas geográficas debajo del Ecuador. De aquella isla acababa de partir la última expedición enviada por los Grandes Lagos en busca del nacimiento del Nilo. Pero conviene indicar que exploraciones esperaba enlazar el Dr. Ferguson unas con otras. Destacan dos: la del Dr. Bart, en 1849, y la de los tenientes Burton y Speke, en 1858. El Dr. Bart es un hamburgués que obtuvo para sí y para su compatriota Aberweg el permiso de unirse a la expedición del inglés Richardson, encargado de una misión en Sudán. Sudán es un vasto país situado entre los 150 y los 100 de latitud norte, es decir, que para llegar a él es menester penetrar más de 1500 millas en el interior de África. Hasta entonces aquella comarca únicamente era conocida por el viaje de Denham, Clapperton y Olney, verificado entre 1822 y 1824. Richardson, Bart y Aberweg, ansiosos de llevar más lejos sus investigaciones, llegan a Túnez y a Trípoli, como sus antecesores, y luego a Murzu, capital del Fezzan. Abandonan entonces la línea recta y tuercen en dirección oeste, hacia Gold, guiados, no sin dificultades, por los tuaregs. Después de 1000 escenas de saqueo, vejaciones y ataques a mano armada, su caravana llega en octubre al vasto oasis de Lasben. El Dr. Bart se separa de
sus compañeros, hace una excursión a la ciudad de Agadez y se incorpora de nuevo a la expedición, la cual vuelve a ponerse en marcha el 12 de diciembre. Esta llega a la provincia de Damerghou, donde los tres viajeros se separan, y Bart, que toma el camino de Canor, llega a este punto a fuerza de paciencia y pagando considerables tributos. A pesar de una fiebre intensa, deja la ciudad de Canor el 7 de marzo, acompañado por un solo criado. El principal objeto de su viaje es reconocer el lago Chad, del cual le separan aún 350 millas. Avanza, pues, hacia el este y alcanza la ciudad de Zuricolo, en Bornu, que es el núcleo del gran imperio central de África. Allí se entera de la muerte de Richardson, debido a la fatiga y las privaciones. Llega a Kake, capital de Bornu, a orillas del lago. Al cabo de 3 semanas, el 14 de abril, 12 meses y medio después de haber salido de Trípoli, alcanza la ciudad de Nornu. Le volvemos a encontrar partiendo el 29 de marzo de 1851, con Aberweg, para visitar el reino de Adamawa, al sur del lago. Llega a la ciudad de Yola, un poco más abajo de los 90 de latitud norte, es el límite extremo alcanzado al sur por tan atrevido viajero. En agosto vuelve a Kake, desde donde recorre sucesivamente el Mandara, el Bagirmi y el Keinem, y alcanza como límite extremo al este la ciudad de Mesena, situada a 170-20 minutos de longitud oeste. El 25 de noviembre de 1852, después de la muerte de Aberweg, su último compañero, se adentra por el oeste, visita Soukoutos, atraviesa el Níger y llega al fin a Tombuctú, donde se consume durante 8 largos meses, sometido a las vejaciones del jeque, los malos tratos y la miseria. Pero la presencia de un cristiano en la ciudad no puede tolerarse por más tiempo y los fulás amenazan con sitiarla. El doctor sale de ella el 17 de marzo de 1854, se refugia en la frontera, donde permanece 33 días en la indigencia más completa, regresa a Kano en noviembre y vuelve a entrar en Kake, desde donde toma de nuevo el camino de Denem, tras 4 meses de espera. A últimos de agosto de 1855 se traslada a Trípoli y llega a Londres el 6 de septiembre, después de haber perdido a todos sus compañeros. He aquí lo que fue el audaz viaje de Bart. El doctor Ferguson anotó cuidadosamente que se había detenido a 40 de latitud norte y 170 de longitud oeste. Veamos ahora lo que hicieron los tenientes Burton y Speke en África Oriental. Las diversas expediciones que remontaron el Nilo no pudieron llegar jamás a su misterioso nacimiento. Según el relato del médico alemán F. Verne, la expedición intentada en 1840, bajo los auspicios de Mehmed Ali, se detuvo en Gondokoro, entre los paralelos 40 y 50 norte. En 1855, Brun Royet, un saboyano nombrado cónsul de Cerdeña en Sudán Oriental, en sustitución de Boudi, que había muerto en activo, partió de Khartoum, bajo el seudónimo de Zakub, traficante de goma y marfil, llegó a Belenia, más allá del grado 4, y regresó enfermo a Khartoum, donde murió en 1857. Ni el doctor Penny, jefe de los servicios médicos egipcios, el cual, en un pequeño vapor, llegó un grado más abajo de Gondokoro y murió extenuado en Khartoum, ni el veneciano Miani, que recorriendo las cataratas situadas debajo de Gondokoro, alcanzó el paralelo 20, ni el negociante maltés Andrea de Bounou, que llevó más lejos aún su excursión por el Nilo, pudieron franquear el infranqueable límite. En 1859, Guillaume Lejean, encargado por el gobierno francés de una misión especial, se trasladó a Khartoum por el Mar Rojo y embarcó en el Nilo con 21 hombres de tripulación y 20 soldados, pero no pudo pasar de Gondokoro y corrió los mayores peligros entre los negros insurrectos. La expedición dirigida por el señor de Escayrac del Autore intentó también en vano llegar al famoso nacimiento. El mismo término fatal detuvo siempre a los viajeros. Los enviados de Nerón habían alcanzado en su época los 90 de latitud, por consiguiente, en 18 siglos no se avanzó más que 5 o 6 grados, es decir, de 300 a 360 millas geográficas. Algunos viajeros intentaron llegar al origen del Nilo tomando un punto de partida en la costa oriental de África. De 1768 a 1772, el escocés Bruce salió de Massawa, puerto de Abisinia, recorrió el Tigre, visitó las minas de Aksum, vio el nacimiento del Nilo donde no estaba y no obtuvo ningún resultado importante. En 1844, el Dr. Krapf, misionero anglicano, fundaba un establecimiento en Mombasa, en la costa de Zanguebar, y en compañía del reverendo Redman descubría 2 montañas a 300 millas de la costa. Se trata de los montes Kilimanjaro y Kenia, que de Uglin y Thornton acaban de escalar en parte. En 1845, el francés Malzán desembarcaba solo en Bagamoyo, frente a Zanzíbar,
y llegaba de Gelamora, cuyo jefe le hacía perecer víctima de los más crueles suplicios. En agosto de 1859, el joven viajero Rouscher, natural de Hamburgo, partía con una caravana de mercaderes árabes y alcanzaba el lago Nyasa, donde fue asesinado mientras dormía. Por último, en 1857, los tenientes Burton y Speke, oficiales ambos del ejército de Bengala, fueron enviados por la Sociedad Geográfica de Londres para explorar los grandes lagos africanos. Salieron de Zanzíbar el 17 de junio y se encaminaron directamente al oeste. Después de 4 meses de padecimientos inauditos, de que les hubiesen robado el equipaje y hubieran matado a sus porteadores, llegaron a Cace, centro de reunión de traficantes y caravanas. Se habría dicho que estaban en la luna, allí recogieron precisos documentos acerca de las costumbres, el gobierno, la religión, la fauna y la flora del país. Después se dirigieron hacia el primero de los grandes lagos, el Tanganica, situado entre los 30 y los 80 de latitud austral, llegaron el 14 de febrero de 1858 y visitaron las diversas tribus de las orillas, en su mayor parte caníbales. Partieron de allí el 26 de mayo y regresaron a Cace el 20 de junio. En Cace, Burton, rendido de fatiga, permaneció enfermo algunos meses. Durante este tiempo, Speke realizó una incursión de más de 300 millas en dirección norte, hasta el lago Kerewe, avistándolo el 3 de agosto, pero solo pudo ver su embocadura, a 23 minutos de latitud. El 25 de agosto había regresado a Cace y reanudaba con Burton el camino hacia Zanzíbar, país que los dos intrépidos viajeros vieron de nuevo en marzo del año siguiente. Entonces volvieron a Inglaterra, y la Sociedad Geográfica de París les concedió su premio anual. El Dr. Ferguson fijó mucho su atención en que los dos exploradores no habían traspasado ni los 20 de latitud austral, ni los 290 de longitud este. Tratábase, pues, de enlazar las exploraciones de Burton y Speke con las del Dr. Bard, lo que equivalía a salvar una extensión de país de más de 12 grados. Capítulo 5. Sueños de Kennedy. Artículos y pronombres en plural, insinuaciones de Dick. Paseo por el mapa de África. Lo que queda entre las dos puntas del compás. Expediciones actuales. Speke y Grant. Krapf. Desde que ni de Uglin el Dr. Ferguson activaba afanoso los preparativos de su marcha. Él mismo dirigía la construcción de su aeróstato, introduciendo ciertas modificaciones acerca de las cuales guardaba un silencio absoluto. Se había dedicado, desde mucho tiempo atrás, al estudio de la lengua árabe y de varios idiomas mandingas, en los cuales, gracias a sus aptitudes políglotas, hizo rápidos progresos. Entretanto, su amigo el cazador no le dejaba ni a sol ni a sombra, pues sin duda temía que el doctor tomase el portante sin decirle una palabra, seguía dirigiéndole acerca del particular las arengas más persuasivas, sin persuadir con ellas a Samuel Ferguson, y se deshacía en súplicas patéticas que no conmovían lo más mínimo a éste. Dick notaba que su amigo se le escapaba de las manos. El pobre escocés era, en realidad, digno de lástima. No podía mirar sin terror la azulada bóveda del cielo. Al dormirse experimentaba balanceos vertiginosos y todas las noches soñaba que se despeñaba desde inconmensurables alturas. Debemos añadir que, durante tan terribles pesadillas, se cayó 2 o 3 veces de la cama. Su primer impulso fue mostrar a Ferguson la señal de un fuerte golpe que había recibido en la cabeza. «Y no llega ni a 1 metro de altura», exclamó con candor seráfico. «Ni a 1 metro. Y él. Chichón es como un huevo. Juzga tú mismo». Aquella insinuación melancólica no conmovió al doctor. «Nosotros no caeremos», dijo. «¿Y si caemos?» «No caeremos». La convicción del doctor dejó a Kennedy sin respuesta. Lo que exasperaba particularmente a Dick era que el doctor parecía dar muestras de una abnegación absoluta hacia él, le consideraba irrevocablemente destinado a ser su compañero aéreo. Eso ya no era objeto de duda alguna. Samuel abusaba de un modo insoportable del pronombre de primera persona en plural. «Nosotros, vamos adelantando, nosotros, estaremos en disposición. Nosotros, partiremos el día». Y del adjetivo posesivo en singular, nuestro, globo, nuestro, esquife, nuestra, exploración. Y también en plural, nuestros, preparativos, nuestros, descubrimientos. Nuestras, ascensiones. Dick sentía escalofríos, a pesar de que estaba decidido a no marchar, sin embargo, no quería contrariar demasiado a su amigo. Confesemos, no obstante, que, sin darse él mismo cuenta de ello,
había hecho que le enviaran poco a poco de Edimburgo algunos trajes apropiados y sus mejores escopetas de caza. Un día, después de reconocer que aun teniendo mucha suerte había 1000 probabilidades contra una de salir mal del negocio, fingió acceder a los deseos del doctor, pero, para retardar el viaje todo lo posible y ganar tiempo, esgrimió una serie de argumentos de lo más variados. Insistió en la utilidad de la expedición y en su oportunidad, si el descubrimiento del origen del Nilo era absolutamente necesario. ¿Contribuiría en algo al bienestar de la humanidad? Cuando finalmente se consiguiese civilizar a las tribus de África, serían éstas más felices. Además, ¿quién podía asegurar que no estuviese en ellas la civilización más adelantada que en Europa? Nadie. Y, amén de todo, no se podía esperar algún tiempo. Un día u otro se atravesaría África de un extremo a otro, y de una manera menos azarosa. Dentro de un mes, o de 6, o de un año, algún explorador llegaría sin duda. Aquellas insinuaciones producían un efecto enteramente contrario al perseguido, y la impaciencia del doctor aumentaba. ¿Quieres, pues, desgraciado Dick, pérfido amigo, que sea para otro la gloria que nos aguarda? ¿Quieres que traicione mi pasado? ¿Quieres que retroceda ante obstáculos de poca importancia? ¿Quieres que pague con cobardes vacilaciones lo que por mí han hecho el gobierno inglés y la Real Sociedad de Londres? Pero, respondió Kennedy, que era muy aficionado a esta conjunción. Pero, replicó el doctor, ¿no sabes que mi viaje ha de concurrir al éxito de las empresas actuales? ¿Ignoras que nuevos exploradores avanzan hacia el centro de África? Sin embargo, escúchame atentamente, Dick, y contempla este mapa. Dick lo miró con resignación. Remonta el curso del Nilo, dijo el doctor Ferguson. Lo remonto, respondió dócilmente el escocés. Llega a Gondokoro. Ya he llegado. Y Kennedy pensaba cuán fácil era un viaje semejante, en el mapa. Coge una punta de este compás, prosiguió el doctor, y apóyala en esta ciudad, de la cual apenas han podido pasar los más audaces. Ya está. Ahora buscan la costa la isla de Zanzíbar, a 60 de latitud sur. Ya la tengo. Sigue ahora ese paralelo y llega a Cace. Hecho. Sube por el grado 33 de longitud hasta la embocadura del lago Ukerewe, en el punto en que se detuvo el teniente Speke. Ya estoy. Un poco más y caigo de cabeza al lago. Pues bien, ¿sabes lo que tenemos derecho a suponer, según los datos suministrados por las tribus ribereñas? No tengo ni idea. Pues voy a decírtelo. Este lago, cuyo extremo inferior se halla a 20-30 minutos de latitud, debe de extenderse igualmente a 20-50 minutos por encima del ecuador. ¿De veras? Y de este extremo septentrional surge una corriente de agua que necesariamente ha de ir a parar al Nilo, si es que no es el propio Nilo. Realmente curioso. Apoya la otra punta del compás en este extremo del lago Ukerewe. Apoyada, amigo Ferguson. ¿Cuántos grados cuentas entre los dos puntos? Dijo Ferguson. Apenas 2. ¿Sabes cuánto suma todo, Dick? No. Pues apenas 120 millas, es decir, nada. Casi nada, Samuel. ¿Y sabes lo que pasa en este momento? ¿Yo? Voy a decírtelo. La Sociedad Geográfica ha considerado muy importante la exploración de este lago entrevisto por Speke. Bajo sus auspicios, el teniente, en la actualidad capitán Speke, se ha asociado al capitán Grant, del Ejército de las Indias, y ambos se han puesto a la cabeza de una numerosa expedición generosamente subvencionada. Se les ha confiado la misión de remontar el lago y volver a Gondokoro. Han recibido una subvención de más de 5.000 libras, y el gobernador del Cabo ha puesto a su disposición soldados hotentotes. Partieron de Zanzíbar a últimos de octubre de 1860. Al mismo tiempo, el inglés John Peterick, cónsul de Su Majestad en Khartum, ha recibido del Foreign Office unas 700 libras, debe equipar un buque de vapor en Khartum, abastecerlo suficientemente y zarpar para Gondokoro, donde aguardará la caravana del capitán Speke y se hallará en disposición de proporcionarle víveres. Bien pensado, dijo Kennedy. Ya ves que el tiempo apremia si queremos participar en esos trabajos de exploración. Y eso no es todo, mientras hay quien marcha a paso seguro en busca del nacimiento del Nilo, otros viajeros se dirigen audazmente hacia el corazón de África. ¿A pie?, preguntó Kennedy.
A pie, repitió el doctor, sin percatarse de la insinuación. El doctor Kraft se propone encaminarse al oeste por el Djo, río situado debajo del Ecuador. El barón de Decken ha salido de Mombasa, ha reconocido las montañas de Kenia y de Kilimanjaro y penetra en el centro. ¿A pie también? Todos a pie o montados en mulos. Para lo que yo quiero significar es exactamente lo mismo, replicó Kennedy. Por último, prosiguió el doctor, de Uglin, vicecónsul de Austria en Khartum, acaba de organizar una expedición muy importante, cuyo principal objeto es indagar el paradero del viajero Vogel, que en 1853 fue enviado a Sudán para asociarse a los trabajos del Dr. Bard. En 1856 salió de Bornu y resolvió explorar el desconocido país que se extiende entre el lago Chad y el Darfer. Desde entonces no ha aparecido. Cartas recibidas en Alejandría, en junio de 1860, informan que fue asesinado por orden del rey de Guadai, pero otras, dirigidas por el Dr. Artiman al padre del viajero, afirman, basándose en el relato de un feyata de Bornu, que Vogel se encuentra prisionero en Ware y que, por consiguiente, no están perdidas todas las esperanzas. Bajo la presidencia del duque regente de Sajonia-Coburgo-Gotha, se ha formado una comisión de la que es secretario mi amigo Peter Menn. Se han cubierto los gastos de la expedición con una suscripción nacional en la que han participado muchísimos sabios. El señor de Uglin partió de Massawa en junio, mientras busca las huellas de Vogel, debe explorar todo el país comprendido entre el Nilo y el Chad, es decir, enlazar las operaciones del capitán Speke con las del Dr. Bard. Y entonces África habrá sido cruzada de este a oeste. Y bien, respondió el escocés, puesto que todo enlaza sin nosotros tan perfectamente, ¿qué vamos a hacer allí? El doctor Ferguson dio la callada por respuesta, contentándose con encogerse de hombros.